El secretario de Estado Marco Rubio habló sobre Cuba, también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está hablando bastante frecuente del tema Cuba, poniéndolo encima de la mesa en cada presentación pública que tiene. Habló ayer sobre Cuba, habló hoy también en la misma reunión donde se encontraba el secretario de Estado Marco Rubio, pero es interesante escuchar lo que dijo Marco Rubio porque es el que está llevando a cabo esas conversaciones o negociaciones, como lo quieran llamar, con el régimen cubano. Les voy a poner exactamente lo que dijo el secretario de Estado. Después comentamos algunas noticias que han salido alrededor de este tema. The embargo is codified. But the bottom line is their economy doesn't work. It's a non-functional economy. It's an economy that has survived. That revolution, it's not even a revolution, that thing they have has survived on subsidies from the Soviet Union and now from Venezuela. They don't get subsidies anymore, so they're in a lot of trouble. And the people in charge, they don't know how to fix it. So they have to get new people in charge. That's what has Ahí está lo que dijo el secretario de Estado. Dejó varios comentarios importantes. Les voy a explicar por qué después. Uno de ellos es que las reformas que ha anunciado Cuba, como buscar las inversiones o permitir las inversiones de cubanos que se encuentran en el exterior, incluidos los que vivimos en Estados Unidos, según el secretario de Estado, no es suficiente, no son reformas lo suficientemente buenas o profundas como para solucionar la crisis que tiene el régimen. Y la otra declaración que muy importante que dio Marco Rubio es que dijo que el liderazgo, los líderes tienen que cambiar, que los que están ahora no saben cómo solucionar la crisis, no saben cómo sacar adelante el país y por lo tanto necesitan nuevas personas en el poder. Y esto es importante porque ayer el diario The New York Times sacó un reporte muy parecido al que ya había sacado USA Today, donde asegura que la administración Trump ha puesto como condiciones al régimen cubano la salida de Díaz-Canel del poder. Es decir, que Díaz-Canel tendría que renunciar, irse de Cuba. Los detalles no son muy específicos, pero sí que Canel era, digamos, la pieza que tendría que ser sacrificada dentro del régimen cubano. Pero no menciona para nada a los Castros, que son realmente el poder dentro de Cuba. Díaz-Canel todos sabemos que es alguien puesto ahí, que se puede quitar o poner, pero que el sistema se sigue manteniendo por la presión de los Castros. Y a las pruebas nos remitimos, Marco Rubio está hablando con la familia Castro, no con Díaz-Canel. Lo que quiere decir que quien controla el poder en Cuba son los Castros. Entonces, eso ha generado, obviamente, muchísimas especulaciones, también muchísimas críticas sobre lo que podría pasar en Cuba si quitan nada más a Canel y mantienes todo lo demás. ¿No? Muchas personas que se encuentran, digamos que, preocupadas porque esta sea la solución que va a encontrar que van a encontrar estas conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Marco Rubio lo deja, claro, no da detalles. Obviamente ellos no han dado, ni el presidente Trump siquiera ha dado detalles de qué es lo que va a pasar o cuáles son las intenciones, pero Marco Rubio dice necesitan nuevo liderazgo. Esperamos todos que no se refiera solamente a Canel, sino que se refiera a todo el liderazgo dentro del régimen cubano, incluida la familia Castro. Eh, Vamos a ver cuál es la solución final que se da. Hay personas que han creído este reporte del New York Times, hay otros que no, personas que aseguran que las fuentes que está citando el New York Times no son fuentes, digamos, confiables o buenas y que esto más bien, digamos, este tipo de reportes, como también el del USA Today, son más bien una campaña que viene desde Cuba para desestimular digamos, la esperanza que se ha despertado o que se ha avivado desde que el presidente Trump dijo que Cuba sería la próxima, que Cuba, que están trabajando para encontrar una salida al tema Cuba, buscar un camino hacia la democracia. Entonces, si obviamente salen estas noticias donde sería Canel el único que saldría y se mantiene la familia Castro, las personas obviamente se sienten decepcionadas con ese tipo de noticias. Pero hasta que no se haga el anuncio oficial, yo creo que hay que esperar. Hay que esperar a ver. Sería, digamos, es impensable para pensar que, por ejemplo, Marco Rubio podría ver esto como una solución viable. A lo mejor podrían hacerlo, pero ¿cómo lo justificas ante la comunidad cubana, que son al final muchos de los votantes de Marco Rubio, que tiene aspiraciones políticas mucho más allá de su cargo ahora como secretario de Estado, sino que podría ser, es un candidato viable para ser presidente de los Estados Unidos o vicepresidente también, dependiendo de cuál sea la fórmula, una vez que termine su mandato el presidente Donald Trump. Incluso el mismo presidente Trump
La comunidad cubana en los Estados Unidos, entre las comunidades hispanas, es una de las que más vota o ha votado por él en todas las elecciones en que él se ha presentado. En la que menos votaron por él fue en la primera, pero después han votado en masa por el presidente Trump y sus candidatos que apoyan al presidente Trump. Entonces, eh, poner una solución que no ponga contento al exilio cubano va a ser difícil de explicar a la comunidad cubana en los Estados Unidos y podría costarle después en votos. Así que solamente por eso es difícil pensar que la solución que van a encontrar va a ser simplemente mover a Canel, sacar a Canel de la ecuación y después llevar hacia Cuba un gran número de inversiones. Pero, insisto, hay que esperar a ver que cuando hagan ese famoso anuncio. De hecho, el presidente Trump hoy dijo que, bueno, volvió a repetir que están hablando con Cuba, que están hablando con el liderazgo dentro de Cuba y que va a pasar algo, que van a anunciar algo pronto. Hay que ver ese pronto cuánto tiempo es, porque de esto estamos hablando ya hace algunas semanas y la demora en esa solución o la demora en ese anuncio es lo que está provocando también las especulaciones, los reportes de prensa, en mi opinión, algunos de ellos incompletos porque dejan fuera aspectos políticos que creo que son base para cualquier solución dentro de Cuba, incluso para que Cuba mejore. No basta con liberar algunos presos políticos, si no cambias lo que llevó a que ese régimen pudiera meter presa a personas simplemente por opinar o por manifestarse en contra del régimen. Y lo mismo en la economía. Puede Estados Unidos empezar a mandar ayuda o permitir inversiones dentro de Cuba, pero si los que se mantienen en el poder son los mismos, pues no tiene sentido. Entonces, ahí habría que esperar a que se haga ese anuncio y ver exactamente qué es a qué acuerdo han llegado o a qué hayan llevado esas conversaciones que está llevando Marco Rubio. Pero es bueno escucharlo. Primero que los anuncios que están haciendo son insuficientes, por lo tanto, esos anuncios que está haciendo el régimen de Cuba no son parte o no deben ser parte de esas conversaciones que está teniendo con Estados Unidos, porque el secretario de Estado, que es la cabeza de esas conversaciones, dice que no son suficientes, por lo tanto no deben ser parte de un acuerdo. Y después habló también del liderazgo, dijo que esos líderes tienen que marcharse, por lo tanto, o tienen que cambiarse. Por lo tanto, se puede asumir que estamos hablando de todos, porque si están negociando o están hablando con los Castro, asumimos que él sabe, además sabemos que Marco Rubio lo sabe, pero también que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo sabe, que quienes realmente mandan dentro de Cuba son los Castro y no Díaz-Canel. Obviamente Díaz-Canel tiene que irse o debe irse, pero tiene que irse toda la estructura de poder que ha llevado a Cuba a ser el desastre que es hoy. Entonces, esperemos a ver qué ocurre. Ahí están las declaraciones de Marco Rubio. El presidente Trump sigue hablando del tema cada día, como les dije, pero no hay todavía ningún anuncio oficial ni ninguna fecha que se haya adelantado en donde podría pasar. Él habló hace unos días ya de que podrían ser un par de semanas o algo más. Yo creo que estamos cerca de que se cumplan esas 2 semanas. Yo creo que mientras esté la guerra en Irán, eh, como está andando todavía, aunque el presidente dice que está por acabarse, pero todavía la realidad es que todavía no se ha acabado, pues va a ser difícil que haga un anuncio relacionado a Cuba, así que esperemos a ver qué ocurre. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.